Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar un cómic que me ha encantado, que la verdad que no lo tenía todavía y lo he disfrutado muchísimo, y es este Historias del Universo DC Legados. Tendremos guión de Len Wein, que será el artífice de todo este homenaje a lo que es la continuidad clásica de DC, desde la Edad de Oro hasta más o menos justito cuando empieza Flashpoint y ya cambió todo con Nuevo 52 y demás. Ahora os explico un poquito mejor de qué va todo. Dibujantes tendremos mucho baile, tendremos a Scott Collins, Andy Kubert, J.G. Jones, J.H. Williams III, José Luis García López, Dave Gibbons, Joe Kubert, George Pérez, Walter Simonson. Tendremos también a Jerry Ordway, Kate Giffen, Brian Boland, Frank Wiley, Jesús Sai, Bill Sienkiewicz, Gary Frank y Tom Derenick. O sea, vamos a tener aquí un pepino de equipo creativo. Y bueno, ¿qué nos cuentan aquí en este legado? Pues como os he podido adelantar un poquito, es muy original esta premisa. Hemos podido ver ejercicios parecidos, como pudo ser Marvels, en la compañía Marvel, en la cual teníamos esa historia en la que veíamos a un ser humano, un poco como veía a través de sus ojos lo que es toda la continuidad de Marvel. Pues aquí tenemos un ejercicio muy similar, pero empezando con este señor anciano que va a ir rememorando a través de recortes de periódicos absolutamente toda la continuidad de DC, desde lo que es la Edad de Oro hasta, como os he dicho antes, ya casi ese gran reinicio que hubo en DC, que por desgracia desechó toda esta continuidad que marcó a muchísima gente y que a mí, por ejemplo, tanto me gusta y tanto echo de menos. Veremos un poco ese pasar del tiempo desde que es un chavalín pequeño hasta que empiezan a aparecer un poquito esos primeros justicieros, ¿no?, que fueron plantando esa semilla hasta que empezó a aparecer ya lo que fue la JSA. O sea, vamos a tener un ciclo completo desde el principio hasta el final de la aparición de todos estos personajes, lo que fue un poquito también los gustos de la gente, ¿no? Vamos a tener también una especie de repaso por lo que es los gustos de la cultura popular de la época, ya que empezamos con estos justicieros que luego tuvieron que retirarse, que fueron dando poquito a poco ese paso a la ciencia ficción. Vamos viendo también esa explosión de superhéroes donde vimos que empezaban con esos pequeños justicieros solitarios y luego se empezaban a ampliar en supergrupos. O sea, es una pasada. Lo más interesante de todo esto es que al mismo tiempo que hace este repaso, este personaje no va a ser un mero espectador, sino que él va a tener su propia historia, va a tener sus propios momentos que le marcaron, como pudo ser este, en el que él conocía al Guardián, que fue alguien que le influenció de por vida hasta el punto de condicionarle para su futuro trabajo, ya que este hombre acabaría convirtiéndose en policía y acabaría estando en todos los acontecimientos, en todas las grandes crisis y eventos, en primera fila, lo cual es muy interesante para podernoslo colocar ahí justamente. Entre medio de todos estos capítulos también vamos a tener estas pequeñas historietas cortas que vienen a rellenar pequeños grupos de personajes que a lo mejor no habían salido en lo que es la historia principal, sin dejarnos ninguno encima. O sea, incluso lo que fue Nueva Génesis, Apocalypse, o sea, todo tipo de personajes que a lo mejor no pudieran tener mucha cabida dentro de esta historia para darle un sentido, ya que aquí Len Wein trabaja muy bien el guión alternando esas dos tramas que os comento, en la cual vemos su vida, cómo se gradúa como policía, cómo va él alcanzando sus objetivos en su vida, también una historia de fondo con su mejor amigo, que veremos que le van a pasar una serie de cosas. Como veis, habéis visto aquí ya la transición entre lo que es la JSA y la Liga de la Justicia, cuando se juntan estos personajes que también son un poco los que inspiraron a lo que fueron los Cuatro Fantásticos, que fue este grupo de exploradores que estaban por ahí un poquito los, no, ¿cómo se llaman? Los no sé qué de los desconocidos, que estos son grupos tan viejunos que la verdad que también sirven para ir refrescando un poquito. Incluso los Metal Men también van a aparecer por aquí, una locura, homenajes de todo tipo al Flash de Dos Mundos. Esto ya os digo que para lo que es el amante de la continuidad clásica es un deleite de historia. Y en este segundo tomo de Legados, quizás sí es cierto que lo que es la historia de los Super va relegando un poquito más la historia del personaje principal, de este señor de aquí, porque se empieza a liar muy parda. O sea, vamos a ver que aquí llegan pues ya las primeras crisis en Tierras Infinitas, que la vamos a ver desde la perspectiva de los seres humanos, que la verdad que es algo aterrador, ¿no? Ver cómo el cielo se pone rojo, cómo un montón de tíos tienes que abandonar tu suerte, ¿no?, la vida tuya, de tu familia, a que esta gente te salve el culo. O sea, la verdad que es muy impresionante, ¿no?, verlo desde esa perspectiva del hombre común, lo que fueron estos grandes eventos que podemos tener aquí, como la muerte de Superman, como cuando Batman fue sustituido por Jean-Paul Valley. O sea, sí que es cierto que se van a quedar fuera algunos eventos que yo creo que sí que son importantes, o que a lo mejor sí que podrían haber afectado mucho a la población civil, como puede ser Invasión o muchos otros, que sí que van a quedar un poquito de lado. Pero yo creo que los principales, como cuando Hal Jordan se convertía en Parallax, luego su conversión en el Espectro más adelante, veis lo que os digo de ciertos momentos en los que tenemos ese baile de dibujantes de estas historietas cortas, como por ejemplo esta,
que está un poco destinado a lo que son los nuevos dioses y Darkseid y toda esta caterva de personajes, tendremos dibujantes como Frank Wiley, que la verdad que es un añadido bastante interesante. Y como os digo, esto nos remontará hasta el fin de los días de este hombre y hasta el fin, por desgracia, de esta continuidad que a tanta gente nos marcó, nos gustó y que tanto se echa de menos y se está intentando de alguna forma recuperar. Aquí momentos emblemáticos que muchos sabéis reconocer: crisis de identidad, crisis infinita. Todo esto lo vamos a vivir un poquito por encima, de manera ordenada, que eso también es muy interesante y muy disfrutable, tanto yo creo como para nuevos lectores que quieran hacer un poco esa arqueología comiquera de conocer cómo era esta continuidad clásica que ya no existe, o para todos aquellos nostálgicos, como es mi caso, que disfrutaron tanto de todo esto y que ahora ya, por desgracia, no existe. Bueno, mis cositas, hasta aquí la reseñica de hoy. Dame un buen like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, que os venís muy arriba, os hacéis miembros de la Horda Pantanil y nos vemos en Pantanil con Marjita, más directo, más un y más cositas. Hasta luego.